Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, hoy es 9 de mayo de 2024 y estamos con Fernando Stuni, que le voy a pedir a Fernando que se presente para esta Bueno, entrevista que vamos a hacer. buenos días, querido Nico, y nada, a quienes les toque ver este video. Yo me llamo Fernando Stuni, mi formación de grado está vinculada con la sociología, yo estudié sociología, y después seguí, mi formación de posgrado tiene más que ver con, hice una maestría en administración pública y un doctorado inconcluso en ciencias sociales, ¿no? Y mi formación profesional está vinculado en una primera etapa con el desarrollo de investigación en el campo de las ciencias sociales, en nuestra facultad, en el Instituto Gino Germani. Dentro de la investigación me formé en el ámbito de los estudios urbanos, de hábitat, y en paralelo y en los últimos años, sobre todo de manera más intensificada, en el campo de la gestión pública me tocó trabajar y desempeñarme en diferentes tipos de programas de hábitat y vivienda, y en el último tiempo en el desarrollo del seguimiento de los proyectos de inversión pública del sector público nacional. Un poco eso Bien, es mi recorrido. bien, Fernando, y además tenés inserción como docente en la facultad. Sí, soy docente en nuestra facultad en la carrera de Sociología, en la Universidad de Avellaneda en la carrera de Abogacía y en un posgrado de Políticas Sociales Urbanas en la UNTEF. Bien. Bueno, Fernando, te convocamos en esta oportunidad porque está vigente un decreto de necesidad de urgencia desde fin del año pasado que de algún modo da inicio al programa de reformas que lleva adelante la gestión del presidente Milei, que modifica una cantidad de áreas sociales, de regulación, de normativa, digamos, de la vida social, socioeconómica, entre ellas algo muy vinculado al acceso de la vivienda y sobre todo a cómo se estructuró el mercado inmobiliario en los últimos años, que tiene que ver con la derogación de la llamada ley de alquileres y algunas modificaciones sobre los nuevos contratos de alquileres, ¿no? Vinculados a la vivienda. ¿Nos podrías contar un poco algo sobre esto? ¿Qué era la ley de alquileres? ¿Qué implican estos cambios? Uh-huh. Bien, a ver, la ley de alquileres, que es la ley 27, 27751, si no me acuerdo mal el nombre, eh, fue una ley que votada yo creo que fue durante el gobierno de Cambiemos, ¿sí? Fue un proyecto que yo lo que recuerdo, no me acuerdo de ese proyecto, sí se origina en diputados o en el Senado, ¿no? Pero digamos, es el resultado de un trabajo muy importante, promovido por asociaciones vinculadas con de asociaciones de inquilinos, ¿sí? En particular por una organización, pero con ella otras tantas, la que para mí tuvo más visibilidad es Inquilinos Agrupados, que hoy integra la Federación Nacional de Inquilinos, que básicamente lo que proponían, ¿no?, era la necesidad de revisar la modalidad en la que funciona el mercado de alquileres en general frente a las dificultades que la población de inquilinos tienen para poder afrontar los costos de acceder a una vivienda en el mercado formal de alquileres, ¿no? Porque además es importante por ahí identificar que cuando hablamos de ley de alquileres y por lo tanto de derogación de la ley de alquileres, estamos hablando de la regulación de los alquileres en el mercado inmobiliario formal. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Hay una parte importante de la discusión de cómo funciona el mercado de alquileres en situaciones de informalidad, ¿no? Acá no nos estamos metiendo en eso, estamos hablando de lo que pasa en el mercado formal. A Y ver, en para, es,
Para Sí. aclarar, el mercado informal te referís a los que no tienen tal vez las garantías para acceder al mercado formal, digamos, pienso en Sí, asentamientos, villas. claro, exacto. Vos en asentamientos, villas y las diferentes variantes tipológicas dentro del universo que hoy llamamos barrios populares, ¿no? Ujú, Vos en ese tipo de urbanizaciones, de barrios, ¿sí? Que son barrios que no están en condiciones en condiciones regulares desde el punto de vista formal o legal, ¿no? ujú. Bueno, nada, allí también hay un mercado. Y hay un mercado muy dinámico, y hay un mercado de compra y venta, y también hay un mercado de alquileres. Es un fenómeno que comienza a verse con mayor nitidez desde finales de la década del 90, pero de los 2000 en adelante proliferó y se intensificó. Esas transacciones, ¿no? Así como la de los alquileres en inquilinatos y demás, son operaciones inmobiliarias informales que no están alcanzadas por esta discusión, ¿no? Bien, bien. Este, esta discusión es una discusión que tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Que están íntimamente vinculadas. Por un lado, por el incremento de los precios del mercado inmobiliario formal, ¿no? Digo, desde el fin de la convertibilidad para acá, a este tiempo, hubo una recuperación y un incremento de los precios de los inmuebles, de las viviendas en dólares, ¿sí? Que generó una distancia enorme respecto de los ingresos de la población asalariada, ¿no? Entonces, Ujú, dicho en concreto, es cada vez más difícil acceder a la propiedad de una vivienda, ¿no? ujú. En ese marco, ¿qué sucede? Venimos asistiendo a un proceso, sobre todo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires es muy elocuente en ese sentido, a un proceso de inquilinización de las personas y de los hogares, ¿no? Vos Ujú, tenés un porcentaje de población inquilina cada vez más elevado. ujú. Eso que termina, y de nuevo, y en áreas que tienen un nivel de un mercado inmobiliario formal importante, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿eso a qué situación te lleva? A que no solo el precio de los alquileres vaya aumentando, sino que las condiciones en las que se accede al alquiler por parte sean cada vez más desfavorables desde el punto de vista de la población que alquila, ¿no? Por lo menos ese era el diagnóstico de buena parte de las organizaciones más vinculadas con el hábitat, pero también con los espacios con las centrales sindicales y demás. Y en ese contexto, de hecho, aparecen como un actor novedoso organizaciones de inquilinos, ¿no? No es que no Ujú. las hubiera antes, pero acá aparecen, emergen con una fuerza renovada, ¿no? Un poco planteando que, che, revisemos cómo está funcionando este mercado, porque la verdad es que las inmobiliarias hacen lo que quieren, los propietarios hacen lo que quieren, hay como grandes cámaras y grandes consorcios que ponen condiciones que a la población que tiene que alquilar le resulta cada vez más difíciles de acceder, y en ese marco, ¿no? Desde esas organizaciones se encara un trabajo, este, diríamos en esos textos clásicos de Oslak y O'Donnell, ¿no? De jerarquización de una cuestión socialmente problematizada, ¿no? Van haciendo un trabajo de lograr que la temática, ¿sí?, sea jerarquizada en la agenda pública y en particular en la agenda legislativa. ¿Y Ujú. eso a qué llevó? A que se aprobara una ley de alquileres que básicamente lo que hacía era introducir algunas modificaciones al Código Civil, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, cambiar la regulación del plazo para los alquileres, ¿no? Extender el plazo de alquileres de 2 años a 3 años, generar mecanismos de actualización de los precios de los alquileres previsibles, ¿sí? En vez de tener actualizaciones bimestrales, trimestrales y por cualquier tipo de índice o ni siquiera por cualquier tipo de índice, vos estabas alquilando un inmueble y o el propietario o el administrador de ese alquiler te decía, che, a partir del mes que viene es tanto, ¿no? Ujú. Bueno, un poco lo que planteaba la ley a esa situación, la verdad que hay que darle previsibilidad. Se planteó las actualizaciones fuesen anuales, que tuviesen un índice por todos conocidos, como para poder darle
eso, ¿no? Previsibilidad a las dos partes, pero en particular a los inquilinos. ¿Por qué? Porque, bueno, el costo del alquiler comienza a tener un peso cada vez más importante dentro de la agenda de gastos familiares, ¿no? Al mismo tiempo impedía o reforzaba la necesidad de que los contratos fuesen en moneda nacional, de poder establecer, por ejemplo, como dirección legal una dirección electrónica para que en caso de tener que establecer una comunicación formal entre locatario y locador, no hubiese que mandar carta documento, que eso tiene un costo, bueno, y así sucesivamente. El decreto actual, ¿no? El decreto 70, yo creo que es un decreto muy, muy rico desde el punto de vista de es un proyecto refundacional, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de cómo funciona la dinámica entre Estado y sociedad, ¿no? Y desde ahí es un decreto muy extenso, muy rico, muy denso, desde el punto de vista de los temas que aborda y la densidad y la complejidad con la que los aborda, ¿no? En ese marco, ¿qué hace el decreto en relación con esta problemática? Deroga la ley de alquileres, ¿no? Un poco haciéndose eco de algunas críticas que se fueron produciendo a la ley de alquileres desde diferentes sectores, ¿no? En particular, desde los sectores más vinculados con las cámaras inmobiliarias, las cámaras de desarrolladores urbanos. ¿Qué deroga concretamente el decreto? Bueno, deroga, por un lado, la referencia a la periodicidad mínima de los alquileres, en el caso de los alquileres de inmuebles para uso de vivienda, baja el plazo mínimo del alquiler de 3 a 2 años, ¿no? O sea, vuelve a la situación anterior. Después desregula los mecanismos de actualización de los precios de los alquileres. Si vos, hasta con la ley anterior, digamos, ¿no? Tenías actualizaciones previstas una vez al año, y esas actualizaciones se hacían en base a un índice que es una combinación de, bueno, fue variando después, pero básicamente es una combinación de el promedio del promedio de los salarios registrados, eso no sé, cruzado, no sé si con inflación, pero eso sigue sobre todo la pauta de la evolución del salario formal, ¿no? Bueno, eso se anuló, ¿no? Y entonces los mecanismos de actualización de los alquileres quedan un poco liberados a lo que pacten el locador y el locatario en el marco de su convenio. O sea, libera, ¿sí? La derogación libera las posibilidades de, digamos, bajar los plazos mínimos de los alquileres, generar mecanismos de actualización diferentes, nuevos, mucho más frecuentes, de acuerdo al índice que locador y locatario convengan. Libera inclusive la posibilidad de cerrar los contratos en moneda extranjera, ¿sí? Locador y locatario no están obligados a que el alquiler sea en moneda nacional, sino que puede ser en dólares, en euros, en bitcoins, qué sé yo, en lo que las partes convengan. Y, digamos, también deja abierta la posibilidad de que el inquilino pague no solo expensas ordinarias, sino también extraordinarias, digamos, desregula un montón de aspectos que la ley regulaba y un poco incidía en favor de que el inquilino no solo tuviese que afrontar los gastos del alquiler del bien, sino del mantenimiento del capital que ese bien supone. ¿Se entiende?
Pagas no solo los gastos que están asociados al uso de ese bien de capital, sino el mantenimiento o hasta el incremento de valor de otro tipo de costos asociados a ese bien de capital. Es la diferencia básica entre una expensa ordinaria y una extraordinaria. ¿Sí? Bien, ahora, Fernando, de alguna manera quienes defienden la derogación de la ley de alquileres plantean que les resultaba muy oneroso a los propietarios de viviendas alquilar a un precio que podría estar pisado del valor de mercado, y eso lo que hacía era sacar oferta del mercado y volvía más caro los alquileres. Supuestamente con la derogación de la ley de alquileres redundaría en un incremento de la oferta de propiedades en alquiler, y eso bajaría el precio, digamos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo considerás que esto es posible? ¿Qué cantidad de viviendas hay disponibles para incrementar el mercado? ¿Crees que eso es posible? ¿Que la liberalización volvería, digamos, un mercado más dinámico y eso ayudaría a las familias a alquilar o no? ¿O solamente sería un costo en todo momento, digamos, no solo en la transición, digamos? Mira, yo creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? A ver, hay por un lado, yo creo que en la crítica están, por un lado, está la mirada y el interés de los sectores que abordan la cuestión del alquiler desde una perspectiva, qué sé yo, de incrementar o maximizar su rentabilidad propia de todo tipo de transacción económica, ¿no? Yo creo que en ese marco para mí hay un dato que sí es como significativo y tiene que ver con qué implica una actualización anual, ¿no? Una actualización anual en un contexto de inflación no de 3 dígitos, de casi 300%, ¿no? A ver, si vos habías alquilado, si vos alquilaste con la ley hoy derogada, ¿no? En el año 2022, ponele, ¿no? En junio de 2022, pactaste un precio. Ese precio tuvo una actualización en junio de 2023, ¿sí? Que vos ahí podés decir, che, ahí ya las condiciones del mercado habían cambiado, por ahí la actualización de precios corre por detrás de cómo fueron creciendo los precios en el mercado, lo que fuera. Tuviste esa actualización en junio y vas a tener otra en junio de este año, ¿no? Y en el medio hay una aceleración del proceso inflacionario, devaluación mediante y demás, y estás en una situación contractual que te permite sostener ese precio. Bueno, ahí un propietario te puede decir, loco, yo tengo un capital inmovilizado que me está dando una renta que es súper chica en relación con con el capital que tengo puesto ahí, ¿no? Sí, no solo con el capital, sino con el acuerdo convenido inicialmente, digamos. Por eso, el acuerdo convenido, ¿no? Y el acuerdo convenido, por eso, el acuerdo convenido que implica que en un contexto donde se acelera la inflación, la renta que vos obtenés te queda muy chica en relación con ese capital, ¿sí? Desde ahí, si vos le alquilaste a una persona que tiene ingresos formales y tiene ingresos formales que además pudieron más o menos acompañar. Acercarse, digamos. Bueno, en ese tipo de situaciones vos podés decir, che, la verdad que ahí el inquilino sale ganando, ¿no? Bueno, y la ley anterior, la verdad que con las actualizaciones anuales, ¿qué pasa con eso en un contexto de inflación de 3 dígitos, pero no de 3 dígitos solamente, de casi un 300%? Bueno, la verdad que esa es una discusión que para mí abre y actualiza la anterior, de che, no, mirá, la verdad que desde que se votó esta ley hay menos oferta de
de inmuebles en alquiler. Yo creo que ahí lo que termina pasando, ahora, digo, la verdad es que en general, si uno, yo entiendo ese razonamiento, entiendo también que en paralelo, ¿no? Lo que uno ve es que el sector que alquila, ¿sí? Del sector que alquila no son tantos los que tienen paritarias que acompañaron la inflación, ¿sí? No son tantos los que, además, tienen contratos en los que les han respetado las pautas de la ley de alquileres, y al mismo tiempo son sectores de la población asalariada que en este contexto están viendo el incremento no solo del costo del alquiler, sino del grueso del costo de su vida, y tienen que afrontar, y están atravesando un proceso muchas veces de endeudamiento para pagar los gastos habituales. Entonces yo creo que ahí el problema es un poco, me parece que el problema hay que pensarlo de manera más o menos integral. ¿En qué sentido? Yo la verdad es que no sé si con la derogación de la ley va a haber un incremento de la oferta de inmuebles que va a conducir a una baja de los precios. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenés una macroeconomía que está todavía en un proceso que está muy sacudida, y agentes económicos que tienen cada uno expectativa de ver, bueno, cuál es la máxima rentabilidad que puede obtener de un determinado bien, ¿no? Y después está esta tensión constante de, bueno, ¿cómo obtengo, cómo maximizo la rentabilidad de un inmueble, ¿no? En una ciudad como Buenos Aires, lo que sí sucede, que va un poco, que avala en algún punto la mirada que vos compartías de parte de, en la voz de un propietario, de un grupo de propietarios, es que claro, alquilar con la ley bajo las condiciones que te pone la ley de alquileres, o alquilar, ¿sí?, en Airbnb, y bueno, alquilás en Airbnb, ¿sí? Sí, primero no es que la comparto, la traigo para No, discutir, ya sé que no, la traes en la voz de alguien que dice, claro, no, parte de los argumentos del debate, obvio. ¿no? Es que y son argumentos atendibles, desde la lógica de alguien que lo que quiere es maximizar su rentabilidad, ¿no? Pasa eso. Un tipo que dice, ¿por qué voy a alquilar por la ley de alquileres? ¿Por qué voy a poner una propiedad en alquiler bajo el régimen de la ley de alquileres si lo puedo alquilar por semana, o por día, o por mes en Airbnb, o el precio en dólares que se me antoja? Es más, si le alquilo a turistas, aunque tenga el departamento desocupado la mitad del año, saco la misma guita o más que si le estuviese alquilando a una familia, por un plazo más corto, ¿no? Y no me ato a ningún contrato. No me tengo que fumar una actualización. Bueno, eso sucede, y ahí es donde se terminan construyendo diagnósticos del tipo, esa ley no le sirve a nadie, ¿no? Yo creo que ahí el problema, para mí el problema, más que pensar en el problema de fondo está en otra cuestión, ¿no? Y tiene que ver con ver hasta qué punto no es necesario avanzar en un esquema que problematice la cuestión del acceso a la vivienda con una perspectiva diferente a la de la lógica del mercado. Okay. Y no planteo esto como una suerte de arenga anticapitalista ni nada que se le parezca, más allá de mi propia posición al respecto, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de decir, a ver, evidentemente, digo, hoy mismo, en este contexto, estamos discutiendo qué pasa, si está bien, estamos discutiendo y revisando la lógica del incremento del precio del costo de las prepagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prepagas brindan un servicio en el marco de condiciones de mercado, pero llevan a lógicas abusivas que terminan afectando, ¿sí?, el acceso a la salud como derecho de la población. Bueno,
pensar a la vivienda desde ahí cuesta mucho más. Es mucho más difícil, nos cuesta mucho más como sociedad, nos cuesta mucho más, le cuesta mucho más a los agentes económicos, que tienen una lógica que va en un sentido distinto, y les cuesta mucho más al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que tenés, al que llegamos hoy, ¿no? Es que la ley de alquileres no resolvió todos los problemas, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido? En que justamente aquel segmento que pudo acceder a un alquiler en el marco de la ley, ¿sí? sin que la ley le resuelva todos sus problemas, le desarrolló algunas premisas que mejoraron su posición en el marco de esa relación. Al mismo tiempo, hay sectores que habría que ver en detalle qué magnitud tiene eso, ¿no? Hay sectores que dicen, no, mira, yo en esas condiciones no alquilo, no me conviene, y exploran otras vías, ¿no? Como el alquiler temporario, el Airbnb, qué sé yo. El punto es que derogando la ley, ¿sí? Yo no sé si el pasaje de un esquema al otro es automático. No es que yo no sé si derogando la ley se va a incrementar la oferta de alquileres y ese incremento de la oferta va a equiparar los precios. ¿Por qué? Porque en algún punto, digo, si te sigue rindiendo el alquiler por Airbnb, ¿y para qué vas a firmar un contrato de 2 años? ¿No? Clarísimo, clarísimo. Creo que uno de los elementos que también habría que plantear, ¿no? Es la dificultad, digamos, a ver, porque a ver, ¿cómo decirlo? La producción inmobiliaria en ciudades como la ciudad de Buenos Aires se convirtieron en una vía de canalizar ahorros o inversiones, no habiendo otros instrumentos económicos para canalizar esos ahorros. Entonces, también creo que hay un tema de fondo, digamos, macroeconómico, que vuelve a los inquilinos rehenes de esa situación, digamos, más general, digo, como para incorporar ese elemento. Y lo otro que te quería preguntar era si este fenómeno que vemos en la ciudad de Buenos Aires se replica en el resto del país o no. A ver, por un lado, ahí también hay otra discusión, ¿no? Que tiene vos hay en las dos cuestiones que planteaste, ¿no? La primera es en algún punto clave, que es, bueno, ¿para quién se hace ciudad? ¿Para quién se produce y para quién se construye? ¿Cuál es el destinatario? ¿No? Los distintos ajustes que se fueron haciendo al código de edificación, digamos, llevaron a que, por ejemplo, la posibilidad de construir edificios con monoambientes cada vez más chicos, ¿no? Fuese encontrando eco en el cambio del marco regulatorio, ¿no? Del código de edificación y demás. Yo me acuerdo que hace un par de años, en el Museo de la Fundación Proa, en La Boca, había una obra que era básicamente era un monoambiente, ¿no? El artista había como instalado con panelería de yeso, un departamento de acuerdo, creo que la obra se llamaba Código de Edificación o algo así. Entonces, el tipo que había hecho, había construido, había montado un departamento de las dimensiones de las dimensiones mínimas que te permitía construir el código, ¿no? Y entonces, vos podías entrar ese departamento, estaba pelado, ¿no? Tenía como un bañito, la kitchenette y el espacio, ¿no? Y afuera, todos los objetos que se supone uno tendría en una casa. Una tele, ropa, algún que otro librito, un ventilador, cacerola, ¿viste? Básicamente el mensaje era, che, acá no entra una persona. No entran 2 personas con sus objetos mínimos, digo, ¿no?
Entonces la discusión ahí es, ¿para quién se construye? Bueno, por un lado vos tenés, efectivamente, el sector construcción, en un contexto donde vos tenés una variabilidad macroeconómica tan compleja, funciona como un ámbito de reserva de valor. ¿Sí? Eso pasa no solo en Buenos Aires, sino en muchas de las grandes ciudades argentinas. Ahora, ¿quién accede a esas viviendas y en qué condiciones? Y ahí es donde se empieza a trabar donde se empieza a trabar la cuestión, ¿no? Digo, ¿en qué condiciones se comercializan esas viviendas? ¿Son condiciones de venta, de alquiler? ¿Quién puede acceder a eso? Bueno, en un contexto donde además, a diferencia de lo que pasa en otros países, de lo que sucede en otros países donde ese tipo de dinámicas, que a veces adquieren la forma de un boom inmobiliario, está muy vinculado con la financiarización, ¿no? Vos tenés bancos metiendo crédito hipotecario y securitización de esas carteras hipotecarias. Cuando eso estalla, tenés un quilombo importante, como la crisis de la subprime de Florida, como ocurrió en su momento en Madrid y en tantos otros lugares. Acá, el modo en el que se canaliza el ahorro que va al sector inmobiliario es diferente. No tenés metido al sector financiero formal. No tenés bancos, tenés construcción en el pozo, análisis de ahorro no registrado, en fin. Sí, fuga. Sí, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí, y si vos mirás el resultado de eso, bueno, la verdad es que si bien la familia tipo de pareja de adultos con 2 chicos, hoy nada, tiene es mucho más limitada en su representatividad que hace 30, 40 años, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es lógico que se produzcan otro tipo de inmuebles. En Buenos Aires tenés, qué sé yo, cada vez más hogares unipersonales. ¿Por qué vas a construir departamentos de 3 ambientes? Te podría decir alguien, ¿no? Bueno, está bien. Ahora, lo cierto es que los departamentos chicos que construís son un problema hasta para hogares unipersonales. Bueno, yo creo que ahí hay algo que es importante revisar, ¿no? Y de nuevo, el rol del Estado como articulador de esas perspectivas diferentes es esencial en ese punto, ¿no? Es un poco acompañando tu primera reflexión. Y la segunda, que tiene que ver con que era si este problema era propio de Buenos Aires o se repite en otros lugares del país. No, yo creo que es un problema que atraviesa en general a las ciudades argentinas. Digo, vos tenés un problema hay problemas con la dinámica de los alquileres en Santa Rosa, ¿no? O sea, en lugares donde por ahí el hábitat informal no tiene las dimensiones de, qué sé yo, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán. También tenés un problema de, bueno, cómo funciona el mercado formal. Digo, o sea, el costo de acceder a la vivienda para las familias que viven de su trabajo es cada vez mayor, lo que no quita que por ahí del otro lado del mostrador, una persona que alquila inmuebles o que tiene 1 o 2 inmuebles te dice, che, pero yo tengo ahí un capital de, no sé, $80.000 que me da una renta en pesos que no existe, ¿no? Bueno, justamente en función de eso es que es necesario construir una mirada integral, y esa mirada integral es necesario que se construya con el sector público, pudiendo desarrollar un diagnóstico profundo, pero al mismo tiempo herramientas para
tratar de reconfigurar la magnitud y las características del problema, ¿no? Perfecto, perfecto. A mí también me parece que, me gustaría decir, esta es mi impresión, a ver qué te parece a vos, que una de las cosas más nocivas, digamos, de la derogación de la ley de alquileres es que tal vez la ley de alquileres ahora derogada empezaba como a cuestionar la paridad en la negociación entre locador y locatario, digamos, ¿no? O sea, no estaban en la misma posición, entonces protegía, daba digamos, cierto marco protectorio a una de las partes consideradas más vulnerables en esa relación contractual. Me parece que derogarla eh, no solo desregula el mercado, no solo liberaliza, sino que borra esa distinción tan necesaria en una problemática tan clara, digamos. No sé si la ves así. Sí, bueno, claro, equiparar a las dos partes de la relación, ¿no? Que, digamos, en función de su igualdad jurídica, ¿no? Dos sujetos libres que concurren en uso de su libertad a pactar una transacción de mercado y entonces fijan el precio que los dos consideran conveniente, la moneda que a los dos les resulta conveniente, con una periodicidad de la actualización que a los dos les resulta conveniente, y con un índice de actualización que a los dos les resulta conveniente, y con una duración que a los dos les resulta conveniente, cuando vos tenés una posición asimétrica, Claro, en la bueno, que cada uno de esos dos sujetos libres, bueno, la igualdad formal garantiza la reproducción de esa simetría, ¿no? exacto. Digo, me parece que el efecto más nocivo, digo, obviamente que hay efectos materiales clarísimos, pero uno de los sostenes del ideologema, digamos, es la igualdad formal ante el convenio, en este caso el contrato de alquiler, eh, y me parece que como que eso es digamos, es una derrota cultural que vuelve siendo derrota política, digamos, para esos sectores. Y para los que defendemos, Sí, digamos, otro rol de las garantías, digamos. no, eso desde ya y sí, pero y además a ver, eh, yo creo que eso es como muy claro, ¿no? Eso es como muy claro en la lógica de la derogación, pero además, digo, como para poder por ahí retomar un poco el ejercicio que vos proponías, de decir, che, pero con la ley anterior un montón de gente que tenía inmuebles para alquilar o que estaba construyendo una vivienda con la perspectiva de alquilarla, dice yo, ni a palos, ¿no? Mantengo, o oferto una vivienda en estas condiciones, ¿no? Porque considero que son abusivas desde la perspectiva del inquilino y yo como locador pierdo guita, ¿no? Bueno, la verdad que para mí ahí lo que justamente se pone en evidencia y se pone de manifiesto es, de nuevo, que también esto por ahí va muy a contramano del clima de época actual, ¿no? Es la necesidad de repensar la vivienda como bien de uso. Este, y yo con esto no quiero decir que la lógica de mercado no juega ningún papel en eso, ¿no? Ahora, la discusión es, bueno, desde dónde y con qué perspectiva podés articular esas diferentes lógicas, ¿no? De manera tal de que la magnitud de manera tal de redireccionar el conflicto. A ver, volviendo a esos viejos textos, ¿no? Frente a una cuestión socialmente problematizada, ¿sí?
una política estatal que dé respuesta a eso no resuelve de manera integral esa cuestión socialmente problematizada. Muchas veces lo que hace es cambiar sus características, sus aspectos, cambia la característica del conflicto sobre el que está interviniendo, ¿no? El conflicto sigue, no se detiene. Qué sé yo, se habla mucho de Chile en esta época, ¿no? Chile desarrolló una política de vivienda muy eficaz desde el punto de vista, ¿sí?, de promover construcción de vivienda para población asalariada, con participación del Estado, participación del mercado y demás, y por lo menos durante un periodo la informalidad urbana quedó reducida a su mínima, a una expresión mínima. Después volvió a crecer, ¿no? Y uno podría decir, che, esa política fue eficiente desde el punto de vista qué sé yo, de que las familias pudiesen acceder a una vivienda adecuada, ¿no? Con condiciones de relativa formalidad. Desde ahí sí. Ahora, casi al mismo tiempo de que esa política estaba mostrando sus primeros hitos, ¿no? Veíamos, por lo que se mostraba de los análisis de ese tipo de programas, ¿no? Programas desarrollados bajo el esquema de lo que se llamaba ABC, ahorro, bono, crédito, como sistema de financiación a la demanda para el acceso a vivienda construida por el mercado y demás, donde una parte era ahorro de la familia, una parte era crédito hipotecario y otra parte era subsidio estatal, ¿no? Uno lo que veía era que muchas de esas viviendas, por ejemplo, lo que mostraban esos estudios, esas evaluaciones, esas investigaciones, era que esas viviendas tenían problemas de localización, problemas constructivos, de repente las paredes transpiraban, ¿no? En problemas desde el punto de vista de cómo se abordaba la convivencia de las personas que accedían a esos inmuebles. Problemas para el pago de las cuotas con el correr del tiempo, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad y la asequibilidad de esa vivienda. Entonces, básicamente, el problema no terminó. Ahora, la discusión es, ¿qué problema prefiero? ¿No? ¿Qué problema preferís tener? ¿No? Bueno, esto no lo digo como aliciente a cuestiones de esa política que además ha sido muy criticada y muy cuestionada. Pero digamos, cuando hoy lo que para mí a lo que estamos asistiendo, ¿no? Es por ejemplo, creo que el caso de la ley de alquileres es muy significativo, ¿no? Y admitamos como válido el argumento de que la ley de alquileres fue nefasta, porque contrajo la oferta, ¿no? Generó lo que supuestamente no iba a generar, como dicen algunos de los legisladores que la impulsaron, ¿no? Bueno, eso es un punto de vista. Desde el punto de vista de los inquilinos que pudieron acceder a una vivienda en condiciones contractuales, la verdad que te dicen, bueno, a mí no me resolvió el conjunto de mis problemas, pero estoy más protegido ahora que con la ley anterior. Estoy más protegido con esta ley que si me voy a alquilar a un Airbnb, ¿no? Sí, o sea, no solo es qué tipo de problema querés tener, sino con quién querés tener el problema, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, en función de eso vos podés decir, bueno, ok, la ley reconfiguró las características del problema. Bueno, qué sé yo. Ahora, ¿qué tenés que hacer frente a eso? ¿Tabula rasa con la ley o ver cómo complementás eso con otro tipo de acciones para que, qué sé yo, de última, direccionar los permisos de construcción para que, qué sé yo, una parte de lo que se construye quede en el marco de un sistema de alquileres protegidos o tenga beneficios si una parte de eso se destina a vivienda asequible. Bueno, ¿no? Yo creo, pero la clave está en lo que vos estás planteando, ¿no? Frente a esas posibilidades, la discusión no avanza en ese sentido, avanza en otro, ¿no? Avanza en otro. Bueno, lo último tiene que ver más con el tipo de instrumento que se utilizó para derogarla, que se deroga con un decreto de necesidad de urgencia. Como sabes, Sí. es un decreto que ya fue rechazado
por la Cámara de Senadores, que ahora está, digamos, en algún momento puede llegar a tratarlo la Cámara de Diputados, y de acuerdo al procedimiento que contempla la Constitución y la ley reglamentaria, hay una comisión y un procedimiento para evaluar si el decreto, digamos, efectivamente fue de necesidad y urgencia, es decir, si existía una urgencia en la materia para, entre otras cosas, digamos, ese es uno de los criterios, uno de los requisitos, que no se haya hecho por ley, como debía ser, ¿no? O sea, si uno quisiera derogar la ley de alquileres, el Poder Ejecutivo podría haber presentado un proyecto de ley derogando la ley de alquileres, no hizo eso, sino que lo incluyó en un decreto muy amplio, digamos, pero bueno, entre otras cosas, yo te quería preguntar alguna reflexión esto sobre la urgencia más allá sobre el sentido de derogar o no derogar la ley de alquileres, sobre la urgencia del tema. Me parece que, a ver, la urgencia del tema, sí, yo creo que se inscribe dentro del conjunto de urgencias que se supone que aborda el decreto, ¿no? Qué sé yo, reviste carácter de urgente revisar, por ejemplo, la ley marco del empleo público. Fue muy de burócrata estatal esta referencia, pero y uno podría reviste carácter de urgencia abordar el estatus de las asociaciones deportivas. Estoy acordándome de algunas de las cuestiones sobre las que avanza el DNU de manera muy desprolija, porque bueno, pero estoy tratando de no hacer referencia como a las críticas, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está la urgencia de eso? Yo creo que la urgencia de eso está dada en la medida en la que hay sectores específicos que vienen alzando la voz, ¿sí? Respecto del estado de las cosas que ese DNU propone modificar, ¿no? Ahora, qué sé yo, hay urgencia allí y es discutible, ¿no? Es discutible. A ver, para aclarar mi pregunta, digamos, Sí. debería ser una urgencia tan manifiesta que hiciera imposible utilizar el mecanismo normal que supone el Estado democrático y republicano, que sean los diputados y senadores elegidos popularmente quienes tengan que legislar. Entonces, digamos, debería ser una urgencia de tal envergadura que hiciera necesario que no lo tramiten por esa vía, ¿no? Entonces, claro. Es por eso, eso que vos estás mencionando es el punto clave en función del cual se producen las críticas de fondo al mecanismo del DNU. Yo creo que para mí el DNU en ese sentido es como, desde quienes de alguna manera nos interesamos en el análisis de las políticas públicas, ¿sí? Y pensamos en esta relación entre Estado, administración pública, sociedad. Es una pieza, el DNU y la ley bases, ¿no? Son piezas súper interesantes para analizar, digo, cómo se traduce en un acto administrativo, ¿sí? Un proyecto un proyecto refundacional de esa dinámica. Digo, loco, ley base se llama, ¿viste? No, qué sé yo. Pavada de ambición ahí, ¿no? Bueno, ahora, qué sé yo. Bueno, justamente desde ahí se recurre al DNU,
qué sé yo, es como figura a mí me parece que es muy llamativa de esa voluntad, de esa vocación. Después desde el punto de vista de, ¿es esa la herramienta con la que tenés que derogar una ley como la ley de alquileres? Y qué sé yo, ¿dónde está la urgencia de eso? Yo no la veo. A menos que, ahora, más cuando además el cuerpo siguió funcionando, digo, pero a mí, a mí me resulta como más, a mí me resulta como más atrapante, ¿no? Ver desde dónde, cómo se construye en términos de discursividad política la noción de urgencia asociada a estas modificaciones. Y la urgencia estaba porque, bueno, ¿por a qué sectores le estás tirando un centro? Es básicamente eso, ¿no? Y vos ves la multiplicidad de sectores que están abarcados por ese decreto y por la ley bases, y yo ahí eso me parece como muy interesante de analizar. Muy interesante de analizar. Después, qué sé yo, la verdad es que hay críticas como muy sólidas al uso de ese recurso para este tipo de cuestiones. ¿No? Justamente, esto reviste carácter urgente. ¿Por qué? Porque tenés que modificar, bueno, ¿por qué tenés que modificar este tipo de leyes por decreto? Digo, lo mismo vale, pues, si querés, para el Fondo de Integración Sociourbana. También queda ahí como cascoteado. Y eso se votó por unanimidad, ¿no? Bueno, podríamos hacer otra charla de 1 hora sobre el FISU. Ni hablar. Pero vos decís, che, pero eso por unanimidad se votó. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque me parece que ahí hay otra... Uno ahí podría decir, bueno, porque el fideicomiso es una herramienta oscura para... Pero más allá de eso, creo que a mí lo que me parece como muy elocuente, ¿no? Es eso, loco, acá vamos a refondar esta historia, ¿no? Acá hay un proyecto refundacional de relación entre Estado y sociedad civil. Ley bases. Bueno, ahí tenés. Bien, última cosa, 2 minutos más, así no lo extendemos de más. Estas organizaciones de inquilinos están activos, digo, ¿qué estrategias se están dando en este contexto? Mirá, yo creo que están activos. Yo no vengo siguiendo, tengo relación con algunos referentes de ese espacio, no cotidiana, pero los conozco y sé de la seriedad con la que trabajan. Pero entiendo que es un colectivo que fue creciendo durante estos años. Yo veo que están activos y movilizándose en relación con, bueno, la defensa de la situación de la población que representan, ¿no? Vi que habían presentado un amparo contra el DNU que en principio tuvo un rechazo. Calculo que le deben estar apelando eso. Lo hacen no solo la Federación de Inquilinos, sino ellos con otros colectivos. Y después lo que también vi me pareció muy interesante es que vienen desarrollando una encuesta con Ni Una Menos, ¿sí? sobre las condiciones de vida de la población inquilina, ¿no? Y hacen toda una comparación sobre, bueno, cómo tienen como, si querés, como línea de base la situación van repitiendo esa encuesta cada X cantidad de meses, ¿no? E hicieron una comparación entre la situación de los encuestados en noviembre contra, creo que marzo, ¿no? Ya con el DNU vigente. Y entonces un poco lo que muestran ahí es, más allá de
del incremento en el precio de los alquileres, ¿no? Que es clave. Bueno, van mostrando primero cómo el costo de la vivienda, el costo el precio del alquiler va creciendo dentro del porcentaje de gasto del hogar que consume, ¿sí? O sea, la cantidad de recursos que se destinan para afrontar el alquiler es cada vez mayor. Y además muestran un poco cómo las familias inquilinas se están endeudando para poder llegar a fin de mes. Además, y cómo se les están acortando los plazos de los alquileres, la periodización del costo, bueno, ese tipo de cuestiones donde están viendo como las desventajas de su sector. Y de nuevo, ahí la pregunta es ¿en qué medida esas desventajas se van a traducir, como algunas voces esgrimen, en un incremento de la oferta de alquileres que va a redundar en una baja de los precios? Yo creo que esos mecanismos no son tan lineales y, viste, no digo que no pueda ocurrir en algunas circunstancias, pero me parece que no son mecanismos tan lineales ni que los procesos de mercado sean tan transparentes o autoevidentes, porque, de nuevo, en un contexto donde la macro está tan cascoteada, ¿no? Bueno, está bien, vos bajaste el alquiler de 3 a 2 años y habilitás la actualización en vez de un año a 6 meses o menos, pero de última, si a mí me sigue conviniendo, pero si le estás alquilando a un sector que sigue cobrando en pesos, ¿sí? Y bueno, si encuentro mi nicho en el mundo del Airbnb, va por ahí, y ya está. Bueno, Fernando, te agradezco un montón. Me parece muy Gracias interesante. a vos. Espero que no haya sido muy confuso o aburrido. No, para nada, para nada. Me parece que abre un montón de temas para seguir discutiendo y bueno, queda pendiente lo del FISU para alguna otra oportunidad. Para otro día. Bueno, dale.